Buenas tardes, compañeros y profesor de Teoría del Estado. Hoy les voy a hablar acerca de las funciones del Estado del ex magistrado Vladimiro Naranjo Mesa. Mi grupo está conformado por Sebastián Balbuena y quien les habla, Daniel Castro. Las funciones del Estado. El Estado como ente jurídico y político dotado de atributos que le son propios, particularmente el de ser un poder soberano, no es un organismo estático, sino que tiene que cumplir determinados fines, los cuales constituyen su propia justificación. Tradicionalmente se han distinguido tres funciones fundamentales del Estado, las cuales son la función legislativa, la función administrativa y la función jurisdiccional. Determinación de las funciones del Estado. Para determinar las funciones del Estado pueden seguirse tres criterios, los cuales son el criterio orgánico, el criterio formal y el criterio material. Función legislativa. La definición de la función legislativa varía según el criterio que se utilice para determinarla. Desde el punto de vista orgánico, la función legislativa es la que realiza el Poder Legislativo, es decir, el Parlamento o Congreso. Según el criterio formal, la función legislativa es la actividad estatal manifestada conforme al proceso establecido para la sanción de las leyes. Último se tiene el criterio material. En fin, la función legislativa es la actividad estatal que tiene por objeto la creación de normas jurídicas generales, o en otras palabras, la de hacer leyes, entendiendo por leyes en sentido material las normas que crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas de carácter general y permanente. El órgano legislativo, Parlamento o Congreso, por regla general, la función legislativa está confiada a un órgano específico del Estado, el Parlamento o Congreso. El Parlamento o Congreso es una institución política colegiada de carácter pluralista y electivo, que funciona normalmente dentro del contexto de las democracias liberales, cuyas funciones primordiales son las de hacer las leyes y ejercer el control político sobre el gobierno y la administración. El Parlamento puede estar compuesto por una o dos cámaras. En el primer caso se habla de un sistema unicameral y en el segundo caso se habla de un sistema bicameral. Los antecedentes de la institución parlamentaria pueden remontarse a las antiguas asambleas populares en Grecia y a los comicios de las centurias en Roma. La organización del Parlamento. Para que el Parlamento pueda ser un contrapeso efectivo al Poder Ejecutivo y se garantice así el equilibrio de poderes, es necesario que esté dotado de una organización interna mediante la cual se asegure la independencia de sus miembros en el ejercicio de sus funciones constitucionales y que éstas sean suficientemente importantes. Los poderes del Parlamento. Es de la esencia del sistema democrático liberal que el Parlamento tenga poderes lo suficientemente importantes para que se ejerza un real contrapeso al órgano ejecutivo del poder público. Se ha estimado incluso que el Parlamento debe tener el poder esencial, el de hacer las leyes, limitándose al Ejecutivo a la tarea de aplicar las leyes adoptadas por el Parlamento. Los poderes del Parlamento en general pueden resumirse en cinco categorías, las cuales son de delimitación, de control político, de impulsión, de provisión de ciertos cargos y de constituyente derivado. Unicameralismo y bicameralismo. Mucho se ha discutido sobre la conveniencia de que haya una sola o dos cámaras legislativas. Quienes abogan por el unicameralismo aducen principalmente las siguientes razones: que la existencia de una sola cámara facilita la función legislativa, que la existencia de una sola cámara resulta menos costosa para el erario público, que al existir dos cámaras se presenta una duplicidad innecesaria en la función legislativa. En cambio, los defensores del bicameralismo esgrimen principalmente los siguientes argumentos: que es conveniente al que haya dos cámaras legislativas para que se sirvan recíprocamente de freno y de contrapeso, que en materia de formación de la ley no se trata de cantidad ni de rapidez, sino de calidad, y que es necesario que exista una cámara de reflexión respecto de las decisiones de la otra, que en materia de costos para el erario público, por una parte, hay que asumir que el funcionamiento de un régimen democrático implica gastos elevados, entre muchas otras causas. Función administrativa o ejecutiva. Como sucede en el caso de las funciones legislativa y jurisdiccional sobre el concepto de función administrativa o ejecutiva, ha habido también divergencia entre los tratadistas según el criterio empleado para determinarla. Siguiendo el criterio orgánico, la función administrativa es la que realiza el Poder Ejecutivo. Según el criterio material, la función administrativa es la actividad estatal que tiene por objeto realizar actos jurídicos subjetivos. Y según el criterio formal, la función administrativa consiste fundamentalmente en realizar los actos necesarios para el cumplimiento de las leyes, así como los objetivos del bien común dentro del Estado. El órgano que cumple la función administrativa, el gobierno. La función administrativa o ejecutiva está confiada al gobierno. El término gobierno puede entenderse en tres sentidos diversos: en sentido amplio, en sentido restringido y en sentido estricto. El órgano superior del gobierno, esto es la cabeza del Ejecutivo Nacional, puede estar conformado de diversas maneras, las cuales pueden ser monocrático o unitario, dualista y por último directorial o colegiado. El más alto nivel jerárquico dentro de la organización jurídico-política de un Estado lo ocupa el jefe de Estado.
Ello se debe a varios factores. En primer lugar, a que él simboliza y representa la unidad nacional. Es considerado como la encarnación de la majestad del Estado. Ello es válido en cualquiera de los sistemas de gobierno imperantes. Elección del presidente de la República. Cuando en un régimen de democracia clásica el jefe de Estado no es un monarca, en cuyo caso ocupa el cargo por herencia, sino un presidente de la República. A este cargo se llega por elección. El carácter de representante del pueblo que lo ostenta hace que ello deba ser así, pero la elección presidencial puede revestir modalidades diversas según los distintos ordenamientos jurídicos establecidos para el efecto. Estas modalidades pueden ser elección popular directa, elección popular indirecta, elección por parlamento y elección por un colegio electoral restringido. Contenido y objeto de la función ejecutiva o administrativa. En general puede decirse que el contenido de la función administrativa o ejecutiva son las actividades del poder público. En líneas generales podemos decir que el objeto de esta función consiste al mismo tiempo en hacer cumplir las leyes, administrar los bienes del Estado, ejercer la alta dirección política del Estado, dirigir las relaciones exteriores, planificar la economía, preservar el orden público, defender la integridad territorial y garantizar el suministro de los servicios públicos esenciales. Por último tenemos la función judicial. El tercer aspecto de la separación de funciones entre los órganos del Estado lo constituye la existencia de tribunales y jueces independientes que puedan por una parte ejercer control jurídico sobre los actos de los gobernantes. Según el criterio orgánico, la función judicial es la que desarrollan los órganos judiciales. Según el criterio formal, la función judicial puede definirse como la actividad estatal que se manifiesta mediante actos procesales, especialmente en el acto denominado sentencia, y por función judicial puede entenderse, en fin, lo que por objeto de decidir cuestiones jurídicas controvertidas mediante pronunciamientos que adquieren fuerza de verdad definitiva. Objeto de la función judicial. En términos generales puede decirse que el objeto de la función judicial es el de impartir justicia, pero conforme a la naturaleza de los procesos y a la calidad de las partes, personas o entidades involucradas en él, ese objeto es múltiple, los cuales son resolver los conflictos jurídicos entre particulares, resolver los conflictos jurídicos entre particulares y el Estado, castigar las infracciones a la ley penal y defender el principio de legalidad. Independencia e imparcialidad de los jueces. Para que la función jurisdiccional cumpla con su objetivo en cualquiera de las modalidades enunciadas, es indispensable que se respeten dos principios básicos: el de independencia de los jueces y magistrados y el de la imparcialidad de los mismos. La independencia de los jueces y tribunales es en un Estado de derecho requisito esencial para una buena administración de justicia, y el principio de la imparcialidad es base insustituible y esencial de la administración de justicia. Concepto de jurisdicción. Las decisiones destinadas a la organización y orientación del Estado son tomadas por los gobernantes en sentido amplio, legislativo y ejecutivo, creando en esta forma reglas de derecho aplicables a todos los ciudadanos. Esta función corresponde al poder judicial o jurisdiccional. El término jurisdiccional es más apropiado para cuando el primero se aplica solamente a categoría de jurisdicción, como lo ha notado Berger, cuyos planteamientos seguiremos en esta parte. El poder jurisdiccional propiamente dicho. El poder jurisdiccional consiste fundamentalmente, de acuerdo con la etimología misma de la palabra jurisdictio, en decir el derecho. De todo ello se desprende que la jurisdicción tiene trascendentales poderes en el funcionamiento del Estado, los cuales son el poder de la interpretación, el poder de la decisión ejecutoria, la autoridad de la cosa juzgada. Diferentes categorías de jurisdicción. Es necesario distinguir entre las diferentes categorías de actividad jurisdiccional que pueden ser confiadas según la organización interna del Estado a tribunales separados o a una misma clase de jurisdicción. Una primera categoría de actividades jurisdiccionales se refiere a los procesos entre particulares, sean individuos o personas jurídicas. Una segunda categoría de actividades jurisdiccionales corresponde a los procesos represivos que caen dentro de la órbita del derecho penal, y una tercera categoría de actividades jurisdiccionales concierne al proceso entre los particulares, sean individuos o personas jurídicas, y el Estado, a propósito de la legalidad de los actos de la autoridad pública o de los perjuicios que ellos acarrean a los ciudadanos. Y eso fue todo. Muchas gracias por haberme escuchado.